estamos viviendo, qué nos ha pasado antes y qué podemos hacer después de tantas cosas que han pasado en el pasado. Somos una sociedad con muchas injusticias, somos una sociedad con muchas desigualdades. En la época de los incas, por ejemplo, tuvimos una gran producción agropecuaria. En la época de los incas, por ejemplo, tuvimos mucha eficacia social, es decir, el sistema se supo redistribuir las cosas en el tiempo de los incas. Esta sociedad modelo de los incas podríamos decirse que entró en un colapso un 16 de noviembre del año 1532, cuando 168 metachines, digamos, se apoderaron de Cajamarca y lógicamente vino la destrucción del Imperio Incaico. La historia no se debe guardar, la historia debe ser contada. La historia debe ser contada de forma correcta, de forma verdadera. Los crímenes y la explotación brutal de esos tiempos es importante tenerlo en pie. No con la idea de tener un resentimiento hacia España, no con la idea de tener un resentimiento por nuestro pasado, sino que es importante conocer la historia para de una manera cómo nos ha marcado la historia y cómo somos hoy en día. Hoy en día estamos celebrando este año todo lo que es el bicentenario, y la pregunta es, ¿realmente deberíamos celebrar el bicentenario o estamos celebrando 200 años de constantes frustraciones? En el Perú, a lo largo del tiempo, ha habido muchos escritores, muchos intelectuales, que en la década de los 20, por ejemplo, se hablaba de peruanizar el Perú. Después el señor Jorge Vasari también hablaba de un Perú profundo. Hoy en día ha ganado el señor Castillo. Hay muchas controversias, hay muchas discusiones, inclusive en nuestra familia de repente hay discusiones internas, nadie se pone de acuerdo, cada uno quiere poner su punto de vista, pero nadie es dueño de la verdad absoluta. Así que para hacer un análisis de esto, de la sociedad y conocer un poco lo que está haciendo el gobierno de señor Castillo, he creído conveniente tener hoy en día como invitado al doctor Julio César Sevilla Exebio. Él es historiador, él es sociólogo, y qué mejor que él para que nos comente un poco cómo es esto. Yo me animaría, profesor, hoy en día estamos en una época que de repente nos traería a la memoria lo que en la hora de conversación de la catedral de Mario Vargas Llosa, Sabarita se dice, ¿en qué momento se jodió el Perú? ¿En qué momento se jodió el Perú? ¿En qué momento se jodió nuestra sociedad peruana? Buenas noches, profesor Julio César. Gracias por aceptar la invitación. Bienvenido al programa Bajo la Lupa. ¿Cómo está, Ricardo? Buenas noches. Y la primera pregunta es muy importante. ¿Cuándo se jodió el Perú? ¿Cuándo se jodió la región Lambayeque? ¿Y cuándo fue Areñazo, ¿no? El problema es que no hemos tenido un modelo de desarrollo, ¿no? desde inicios de la independencia, ¿no? Cuando Fujimori nos da un modelo de desarrollo neoliberal, este modelo de desarrollo neoliberal hace que aumenten las exportaciones, que el riesgo país baje con relación a la producción agrícola y al ingreso de empresas extranjeras, pero la inequidad social se vuelve más letal, terrible, ¿no? Y además nos convertimos, gracias a la Constitución y gracias también a otros presidentes, en una zona donde todos nuestros recursos naturales comienzan a ser depredados. Pero no solamente es culpa de la Constitución, sino también del desarrollo de una cultura informal, de un trabajo informal que genera, por ejemplo, una minería informal que es la que contamina en un 70% nuestras aguas, ¿no? Pero además, las invasiones informales son las que destruyen nuestros bosques y han generado, en lo que va en los últimos años, más de 200 muertos en el Perú de los defensores del bosque. Entonces, estamos en una situación donde existen muchos riesgos políticos y riesgos sociales. El primero es que desde 1821 a la actualidad hay una incapacidad del Estado, porque es un Estado sin ciudadanos,
porque es un Estado sin casi representación política, porque es un Estado donde las grandes transnacionales hacen lo que quieren y los grupos de poder se enriquecen mucho. Entonces, hay una incapacidad de dar respuestas a las demandas sociales. Por ejemplo, tenemos una mayor deuda pública, un débil desempeño de nuestra economía y hay un conflicto permanente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y este es un fenómeno que nos está acompañando los últimos 60 años. Entonces, tenemos una sociedad con estas características donde, por ejemplo, el señor Rodríguez Pastor, dueño de Interbank, Plaza Vea, Vivanda, los colegios, solo de 2020, en plena pandemia, gana $3 millones. Víctor Rodríguez y Ana Precia, la pirata, gana $1.3 millones en un año. Luego José Rodríguez, $1.000 millones en los últimos 3 años. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que estos son los datos de Cepal primero, son los datos del discurso del presidente de Estados Unidos, ¿no? Son los datos también de la República. Entonces, tenemos que la pobreza extrema ha subido de 6 millones que estábamos en el 2018 a 9.9 millones. Y hay muchos pobres extremos. Entonces, este es un fenómeno de inequidad social. Y mientras se mantenga esto, simplemente lo que va a suceder es que esa gran masa se va a ir radicalizando. Un proceso de radicalización lo vimos en el periodo pasado. Votaron por el PREPAP y votaron por Goyo, ¿no? Y luego los políticos no se dieron cuenta que el proceso de radicalización continúa en la población. No es que opte una opción política, ellos lo que quieren es trabajo, alimentación. Te doy un dato, mira, el nivel de anemia en Lambayeque del 15% ha subido al 32% en este año. Es terrible. De hecho que, como un dato muy peculiar, el nivel de fecundidad también ha aumentado. Y el único distrito donde no hay aumento de fecundidad, sino ha disminuido, es Pimentel. Realmente no sabemos por qué. Pero todo esto, ¿qué figura nos da? Que hay un Estado que no tiene un programa educativo, que no tiene un programa de salud y que no tiene un programa para dar los derechos básicos a la población. Y cuando esto los da, recuerden, somos el segundo país en América en corrupción. Y cuando esto, ¿qué es lo que hacen? Los presidentes nacionales, los presidentes regionales y los alcaldes construyen pozos de agua que no generan agua, construyen pistas que se rajan al mes. Y te doy un dato porque es indignante. Los últimos 4 años he estado en Lambayeque, ¿no? O sea, 2 años confinado y 2 años recorriendo Lambayeque. Me he recorrido casi todos los caseríos. Y en la mayoría de estos caseríos hay pozos de agua potable hechos por FONCODE, por los diferentes gobiernos. ¿Y sabe qué? Nunca botaron una gota de agua. Nunca. Y se gastaron millones de soles y está metido gobiernos como el de Alan García, el petrolero, el de Humala, el de Fujimori, todos. Y los políticos que salen por la televisión están metidos en eso, porque algunos fueron directores de FONCODE o estuvieron trabajando como gestores en FONCODE. Profesor, aquí es importante también recalcar el tema, si nos basamos en la historia, ¿por qué antiguamente solamente con un ama su ama que llama Yuya no se veía pues tanta corrupción como se ve hoy en día? O de repente me estoy equivocando, ¿cómo era en el pasado? ¿Por qué hoy en día, ya que estamos a puertas de unas elecciones municipales, regionales,
¿cuál debería ser el perfil del candidato? Porque al final muchas veces nos hemos equivocado y decimos, bueno, llega un economista, qué bueno, va a mejorar la economía, y tuvimos un mal presidente como Toledo. Viene un ingeniero, qué bueno, va a haber muy buena infraestructura en el Perú. Tuvimos a Vizcarra, ya sabemos cómo terminó Vizcarra. Claro. Venía un economista reconocido como PPK, pero lo que quería es pues llenarse los bolsillos. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros, los peruanos, para comenzar no solamente pues pensar y elegir bien, sino que de verdad que es una gran disyuntiva que a veces inclusive hasta libros ha escrito, pero yo creo que hasta ahorita no hay nadie que da en el clavo a que digan pues definitivamente es formación, son valores, es persona, es sociedad, es familia. ¿Qué nos está pasando en la sociedad peruana? Bueno, lo que nos está pasando es que entendemos todas esas normas, todos esos valores a la inversa. Y aquí nos hemos concluido dos cosas. Un Estado sin presencia de ciudadanos. O sea, al haber un Estado sin presencia de ciudadanos, a nadie le interesa lo que haga el Estado o el dinero del Estado. Por lo tanto, yo puedo botar basura en cualquier momento, puedo regar la calle, yo como alcalde puedo llevarme un poco de dinero. Entonces, ese es un primer elemento que no lo vemos en este países. Dos, nos falta definir el concepto de democracia. Mucha gente piensa que la democracia es algo que se coge y está en el aire. La democracia es una construcción social. Hay que educar a las personas democráticamente. Si no educamos a las personas democráticamente, lo que va a suceder es que cada uno haga lo que quiere. Por eso, en Perú Libre hay 4 facciones. En Acción Popular hay 2 facciones encontradas. Y en el resto, ¿qué es lo que va a suceder? Un líder autoritario va a definir todo. El segundo elemento es que no trabajamos con ciudadanía. Y ciudadanía significa participación y derecho. Entonces, como no tenemos claro estos dos conceptos, yo puedo dar discursos muy importantes y, como tú decías, puedo plantear todo un conjunto de obras de acuerdo a mi criterio, pero llego y como no tengo, un partido, ni población organizada que me diga estás actuando mal, simplemente hago lo que quiero. ¿Por qué? Porque los partidos de ayer tradicionales, inclusive el Partido Comunista, inclusive la izquierda, inclusive el APRE, inclusive Acción Popular, son partidos autocráticos, autoritarios, donde el líder hace lo que quiere, donde el líder define candidatos. Entonces, no podemos decirle nada porque él es miembro de nuestro partido y hay que protegerlo. El espíritu de cuerpo, que es tan común entre los profesores universitarios, entre los profesores de secundaria, en la policía, entre todos. El otro fenómeno de la ciudadanía es el problema de derechos. Y aquí las personas van a los partidos políticos, pero van sin derecho a opinar, sin derecho a decir lo que piensan. Por eso es que muchos, en mi caso, yo puedo ser de izquierda, pero mi única militancia fue con Izquierda Unida. ¿Y por qué no milité en el resto? Simplemente, ¿sabe por qué? Porque todo el mundo actúa con encono, ¿no? Y la única manera, decían, bueno, hay que votar por Toledo, no importa cómo sea, pero eso es política. Luego, y los mismos partidos, votaron, la izquierda votó primero por Fujimori, luego por Toledo, luego por Humala, luego por Kuczynski. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Simplemente no hay una visión de país, no hay una visión de región y no hay una visión de localidad. Por eso es que votamos con encono. Entonces, ¿qué significa todo esto? Democracia, ciudadanía, las visiones, que tenemos que reeducarnos nuevamente. Y para ello son estos programas. Para ello es la nueva discusión, ¿no? De desaprender todo lo que hemos aprendido y comenzar a aprender y ver, por ejemplo, que hoy en el mundo, la Comisión Económica para América Latina, el Banco Mundial está planteando una cosa, que luchemos por los derechos, por el derecho económico, por los derechos sociales, por los derechos laborales. O sea, eso
probablemente no lo entiendan, ¿no? Y como no lo entienden los dirigentes, no lo van a entender la población, pero los derechos son fundamentales. Por ejemplo, cuando uno sale al extranjero y ve en sociedades tan liberales como Chile o tan prácticas e indigenistas como las de Ecuador, un desarrollo, una limpieza, y dice una normatividad. Pero ¿por qué no se da esto en el Perú? No se da esto en el Perú porque todo lo hemos entendido a la inversa, ¿no? La democracia, la ciudadanía, el proceso de participación, la visión. O sea, no tenemos visión. Por ejemplo, ahora a los candidatos a la alcaldía y a la región, sería interesante preguntarles cuál es su visión de región. Y te van a decir, no, la segunda etapa de Tinajones, el hospital regional, te van a decir ETEN y te van a decir el aeropuerto. No, pues señor, ¿cuál es su visión de región? Y cuando le preguntamos a un candidato a la alcaldía, ¿cuál es tu visión de ciudad? ¿Qué quieres hacer con Parreñafe? Ah, no, en Parreñafe yo quiero ponerle agua, desagüe, luz, etc. Sí, pues, pero ¿cuál es tu visión? O sea, el gran problema es que todo eso se ha reducido a una cuestión de obras, ¿no? Es como si criáramos a nuestros hijos y solo le diéramos juguetes y no le diéramos afecto, cariño. Ese es el gran problema que tenemos. Profesor, entonces, con lo que usted me dice, prácticamente lo que se busca hoy en día creo que sería un consenso de todos los partidos donde la prioridad sea erradicar, en primer lugar, la miseria y la ignorancia de la ciudadanía. Y lógicamente, pues, unidos con construir un país a futuro, sólido y sin desigualdades. Hasta hace, yo creo, un par de años, yo me consideraba una persona totalmente liberal. Es más, en la universidad te forman esa concepción para que tú tengas ese pensamiento liberal. Cuando tú sales y eres muy joven y te lanzas al mundo, lógicamente piensas que lo que te han enseñado en la universidad debe ser al pie de la letra, como te lo dicen tus profesores. Y cuando tú te vas en el mundo real te das cuenta que hay cosas que no funcionan. Es como decir, yo no voy a creer en la receta del Fondo Monetario Internacional porque solamente lo dice el Fondo Monetario Internacional, sino que hay que adecuar las políticas a distintos países. Claro. Es como decir, los médicos en la actualidad no están preparados o no les han enseñado para sanar a las personas, simplemente nos dan paliativos y nos hacen consumidores frecuentes de las grandes cadenas farmacéuticas. Entonces, yo concuerdo con usted en el punto que dice que, uno, que estamos fallando en educación. Las personas hoy en día, los jóvenes hoy en día no te leen mucho, los jóvenes hoy en día no se cuestionan mucho. Los jóvenes hoy en día, cuando ven televisión, creen todo lo que dice en la televisión y simplemente lo dan pues como una verdad absoluta y no se dedican a investigar. Entonces, qué importante sería cambiar el aspecto de la educación en el Perú, porque realmente vamos de mal en peor, ¿no? El problema de la educación es que hemos cogido modelos exógenos. Exacto, ¿no? Exacto. Por ejemplo, el modelo español, y luego el modelo cubano, y luego el modelo mexicano, ¿no? De la ideología de género, por ejemplo, que está bien en un sector medio culto como tú, pero se hizo una investigación y se descubrió que en las comunidades hay mucho respeto por los LGTB y nada más. Sí. Hay mucha consideración y nada más, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que al Perú lo consideramos como eso, como una nación única, pero no es así. Mira, tenemos 56 lenguas, 55 pueblos indígenas. Significa que hay una gran diversidad cultural, hay una diversidad de gestión política, hay una diversidad de sentir, hay una diversidad de recetas económicas, de formas productivas, ¿no? Entonces, sobre esta diversidad, nosotros queremos actuar como una unicidad. Y cuando actuamos como una unicidad, no comprendemos cómo es el actor social. Es decir, no comprendemos cómo piensan los profesores y cómo piensan todas las personas. Y las personas pensamos de diferente manera.
una de las características, lamentablemente, del proceso educativo, porque en los 2 últimos años se han gastado $1,5 millones en capacitaciones que no dan resultado. ¿Y saben por qué no dan resultado? Porque no trabajan los procesos primero de conocer al capacitado. Y el capacitado tiene diferentes representaciones sociales, es decir, tiene diferentes simbolismos, tiene diferentes imágenes, tiene diferentes estereotipos, diferentes formas de actuar. Entonces, en esa diferencia, yo tengo que educar, pero tengo que gastar, sí. Mira, es interesante la educación en Ecuador, porque en Ecuador educan en la diferencia. Acá educamos en la unicidad. Pensamos que todos los estudiantes del colegio Perubir piensan igual y no pensamos que tienen diversos niveles de aprehensión, diversos niveles de desarrollo de la inteligencia, pero además diversas formas de percepción. Entonces, pero hay otro problema fundamental. No hacemos educación de la persona, del ser humano. Ponemos conocimientos, ni siquiera desarrollamos un proceso cognitivo, porque el proceso cognitivo es reflexivo y es luchar contra las unicidades, no y plantear las diversidades, sino decimos, a ver, la fórmula del triángulo es esta, pero hay varias fórmulas, hay varias maneras de llegar, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema muy serio y yo creo que los griegos, si los profesores de matemáticas, alguien me está escuchando, los griegos ya solucionaron ese problema hace muchísimos años. Plantearon la matemática a partir de la diversidad. Imagínate. Entonces, y nosotros planteamos la educación a partir de la unicidad. Pero esto, ¿qué está propiciando? Está propiciando que en esta diáspora cultural las personas no nos entendamos y al no entendernos las personas, simplemente lo que queremos es tener un título, pero no hemos educado al animal que tiene ese título. Y ese animal que tiene ese título golpea a su mujer, y ese animal que tiene su título mata a su mujer, y ese animal que tiene ese título roba al Estado, y ese animal que tiene su título hace todo junto fechorías, y se vuelve un patán y se vuelve un discriminador. ¿Cuántos de ellos hay en Forreñafe, en Lambayeque y en el Perú? Cientos. Entonces, ¿está fallando la educación desde inicial hasta universidad? Sí, está fallando. Y habrá que repensarla totalmente. Profesor Julio César, hoy en día que estamos ya prácticamente en un gobierno de izquierda, se aprecia y se percibe en los diferentes entes, se nota en mi trabajo, se nota en redes, que cuando tú comienzas de repente a congeniar con algunas ideas, con algunas propuestas del actual gobierno, tú eres el rojo, tú eres el terruco, tú eres el comunista, que qué pasó, entonces, pero a lo que yo voy es que simplemente nos hemos abocado con la gran campaña multimillonaria que hizo Keiko Fujimori con mentalizar a la gran cantidad de peruanos con que se venía un gobierno comunista y es más, hasta ahora se sigue dando esos poderes económicos de las grandes empresas, los grandes empresarios, con tratar de debilitar el gobierno de Pedro Castillo. ¿Cómo se siente usted? Porque es más, en muchos periodistas escucho a nivel de Lima, a nivel regional también, que cuando tú comienzas a defender algo y es más, comienzas a comparar el presente con parte del pasado, dices, él es un resentido social. ¿Cómo lo percibe usted o qué opinión tenía pues, cuando escuchas estos temas, ¿no? Estos comentarios? Bueno, he visto tu Facebook y sé que te han dicho de todo también. Pero mira, el problema es que hay una crisis integral del entendimiento. O sea, es problema educativo. Y la crisis integral del entendimiento plantean afirmaciones refractarias. Y esa afirmación refractaria es: yo tengo la verdad, nadie la tiene. Entonces, el gran problema es que en el Perú hay una gran diversidad de ideas. Y para desarrollar nuestra patria necesitamos todas las ideas, todas las formas productivas, todas las formas de pensar y a todos los hombres. ¿Por qué?
porque una sola persona, un solo grupo político no puede trabajar. Entonces, esta crisis integral del entendimiento está generando estas afirmaciones refractarias, y estas afirmaciones refractarias hacen que supuestamente el Perú se divida entre demócratas y se divida entre antidemócratas. Pero entre los demócratas hay toda una diáspora, y entre antidemócratas, supuestamente, hay también una gran diversidad. Entonces, lo que no entendemos, por ejemplo, fueron 16 grupos. Y todo el mundo decía que ¿por qué 16 grupos? Son 16 formas de pensar. Y las personas votaron por esas 16 formas de pensar. Entonces, si el político no entiende eso, simplemente lo que está buscando es a llevar a los extremos, a dividir. Mira, mi prognosis es la siguiente: si el gobierno de Castillo no cumple alguna de las pocas cosas que ha prometido, que es el problema del gas, salarios, etc., lo que vamos a tener es nueva ola de protestas violentas. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque aunado a ello hay altas tasas de desempleo, hay mayor desigualdad y hay mayor pobreza. Entonces, el problema es que la pobreza no es ni comunista, ni socialista, ni de derecha. El problema es comprender los problemas sociales. Entonces, cuando alguien ve que hay necesidad de que cambie, yo he visto las polémicas que tenías ahí, y a mí me preocupaba bastante porque una persona hablaba de las AFP y yo comencé a buscarlo, y resulta que esta persona, su monto en AFP es más o menos al año pasado, de 8.000 soles. Entonces, yo decía, esta persona que tiene 55 años, cuando se jubile, va a recibir 300 soles, ¿no?, mensuales, y así sigue defendiendo las AFP. ¿Por qué? Porque tenía una determinada posición política. Entonces, el gran problema es que esta visión reduccionista, ideológica, hace que no veamos el problema, que a nosotros nos cubra esa visión extrema que tenemos del mundo, pero no racional. Por ejemplo, hay otra persona también que tocaba mucho, y yo decía, pero si esa persona ha tenido muchos problemas con la justicia, ¿no? Entonces, yo creo que mejor hay que quedarse callado, ¿no? Y otra persona ha tenido más problemas con la justicia. Entonces, aquí se refiere. Aquí hay un nivel muy fuerte, ¿no? Aquí hay un nivel muy fuerte. Entonces, pero ese es un problema de... Profesor, vamos a ir a una pequeña pausa comercial para cumplir con nuestros auspiciadores y regresamos netamente a la parte política, a la parte de lo que es el gobierno de Castillo, para centrarnos más en este tema político y que a mucho pues nos saca roncha en eso, ¿no? A una pausa comercial.
Las mejores tortas para toda ocasión y la delicia en sus postres podrás encontrar en Panadería y Pastelería Dulcipan, ubicado en pleno corazón de Ferreñafe, entre la intersección de las calles Nicanor Carmona y Unión. Entre las especialidades que puedes degustar tenemos torta tres leches, pay de maracuyá, 1000 hojas, alfajores, chifón y mucho más. Entre las variedades de panes tenemos pan árabe, pan francés, molletes, pan integral, pan pizza y panqui. No olvides que la mejor panadería y pastelería en Ferreñafe es Dulcipan. No esperes más, ven y visítanos. Bueno amigos, estamos de vuelta. Este es el programa Bajo la Lupa. Estamos en el segundo bloque de este programa. Tengo como invitado al profesor Julio César Sevilla Exebio. Estamos haciendo un análisis de lo que es la sociedad en el Perú en los últimos tiempos y cómo la sociedad, pues, hemos tenido pues gobernantes corruptos, hemos tenido gobernantes que simplemente ha ido calando hondo en el Perú y simplemente hemos tenido esta debacle económica. No tenemos partidos políticos, si hay partidos políticos está liderado por una persona que simplemente busca pues ser presidente del Perú y es como lo toman como simplemente un centro de recreación en el que aporta más, simplemente es el nuevo candidato. Yo creo, profesor Julio César, que hoy en día en el Perú se necesita una unificación total de los partidos, que se busque pues erradicar la miseria, que se busque tener pues una buena educación para las personas, pero sobre todo necesitas un pacto social, político, intelectual, porque si vemos la historia, siempre los políticos han tratado de opacar a los artistas, los políticos han tratado de opacar a los intelectuales, los políticos han tratado de opacar siempre a los científicos. Hoy en día me apena mucho porque, si bien es cierto, ya tenemos como presidente a Pedro Castillo, pero hoy en día, como se ve en las redes sociales, los memes y todo lo demás, hubo una conferencia a nivel internacional en la que inclusive el propio Almagro de la OEA felicitó el discurso de Pedro Castillo, pero simplemente ahora porque algunas personas simplemente se guían por un extracto de 1.5 minutos en Instagram o de 1 minuto en el TikTok y simplemente lo dan pues lo ponen pues como una persona que se ha expresado de una mala manera, pero el que ha visto todo el contexto, el que ha visto toda la ponencia de Pedro Castillo, nos damos cuenta que cómo es el manejo perverso de la prensa actual en la que trata pues de manchar la imagen de nuestro presidente Pedro Castillo. ¿Qué opinión tiene usted respecto a todos esos memes? Inclusive sale con sombrero, te burla del sombrero, sales con otro saco, te burla del saco. Entonces, definitivamente se reúne con Evo Morales, pues está mal, pero si nosotros nos remontamos a las épocas pasadas, había ese gran pensamiento de la gran confederación peruano-boliviana, que no se llevó a hacer, pero de repente podíamos ser pues una gran potencia.
cómo sí comenzar a cambiar el chip de las personas, cómo comenzar con los jóvenes hoy en día, porque son los que más están en redes sociales y son los que mayormente más se difunden y se comparten la información, se comparten por WhatsApp y todo lo demás. ¿Cómo comenzamos a cambiar la mentalidad para que simplemente no nos dejemos influenciar por segmento de pequeños minutos, de extractos y no de repente no leer o no leer, bueno, ni siquiera los diarios, porque hoy en día ni siquiera los diarios se informan mal, pero cómo comenzar a buscar la información correcta y completa sobre todo, ¿no? Mira, aquí hay dos cosas. Uno es el racismo, que es muy fuerte en el Perú. Sí, definitivamente. Y el racismo ha generado que solo los blancos, solo los que estudian en las universidades particulares con un ranking de 5 puntos pueden ser ministros. Nadie más. Y solo los blancos pueden dirigir. Y solo los blancos que han estudiado en Inglaterra, si tengan bachillerato, pueden trabajar en los ministerios. Entonces, aquí hay una visión racista, pero también hay una visión clasista. El sector urbano, que utiliza mucho Facebook, se cree clase media. Digo, se cree. Entonces, conversaba con algunas personas y me decían, yo soy clase media. Muy bien. Si tú eres clase media, me imagino que debes tener como ahorros, porque es la base de lo que dice el Banco Mundial, $10,000 en el banco, debes irte de vacaciones fuera del país una vez al año y debes de irte a mediados del año a algún lugar de veraneo, ¿no? Por 3 días. Además, debes de tener una camioneta de 160,000 soles, ¿no? Tu casa debe estar valorizada en cerca de 1.000.000 de soles y tus ingresos deben de ir por 25,000 soles. Si es así, si tu papá es así, eres clase media. Si no, eres pequeño productor que piensa que es clase media, pero no lo es, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que muchas personas, porque son jóvenes y adultos, tratan de defender un status quo en el cual ellos se sienten cómodos, pero viven debiéndole a todo el mundo, viven comiendo pollo todos los días de su vida, viven sin salir de vacaciones, viven sin conocer algún país. Entonces, el problema es que, señores, no son clase media, son pequeños productores. Lo que pasa es que no han cambiado de visión. Entonces, a ustedes les da miedo el cambio. O sea, el problema es que los cambios tienen que darse. Y los cambios tienen que darse para mejorar. Les pongo un ejemplo. Hace algunos años, las empresas, los grandes centros comerciales estaban en la zona de los ricos, ¿no? Pero un día, un famoso señor que se fue a Francia y desarrolla, él dijo que aquí se desarrollaba el consumo. Viene y plantea la idea, primero a los chilenos, que los centros comerciales también deben de estar en barrios periféricos porque es donde circula más dinero. Y consecuencia de ello, tenemos los grandes centros comerciales, bueno, que genera un poco de estatus. Entonces, eso fue un cambio. El otro cambio fue que aparecieran las universidades particulares. Pese a que las universidades particulares, el mundo le tiene miedo, pese a que las universidades particulares para el bolsillo de sus dueños, han permitido que muchos mototaxistas, muchos choferes, taxistas, tengan una carrera profesional. Y quizás su hija también. Entonces, esos son los cambios. ¿Qué le parece si usted comienza a pensar en cambios más profundos? Como mejorar nuestras condiciones de vida. Cambiar nuestros zapatos siquiera cada 4 meses y no cada 5 años. Cambiar nuestro pantalón siquiera una vez al año y no hasta cuando se termine. ¿Qué le parece si comenzamos a mejorar nuestra alimentación?
a comer de manera más orgánica y a salir a descansar siquiera una vez al año a una playa como Pacasmayo. Entonces, esos cambios solo se pueden dar si los gobiernos mejoran nuestra economía. ¿Y cómo los gobiernos pueden mejorar nuestra economía? Los gobiernos pueden mejorar nuestra economía si no hay tantas restricciones, si no favorecen a los grupos económicos, ¿no?, que ya he leído y que han generado muchos ingresos. Imagínense, 20 millones de dólares en un año. ¿Se imagina usted cuánto ganarán? Y nosotros, entonces, ¿qué les parece si educamos mejor a nuestros profesores? Les cambiamos su forma de pensar para que nuestros hijos sean más racionales. ¿Qué les parece si hacemos un programa, ya me den las canas, para que el adulto mayor no viva con lamentablemente 800 soles mensuales, que no les alcanza ni siquiera para comprarse una medicina? Y hacemos un programa para el adulto mayor, ¿no? Y existe, pero en pequeño, para los jubilados del seguro, y que esos son muy pocos los que pueden hacer sus viajes. Entonces, no hay que temer a los cambios. Muchos de ustedes, y a mí me llamó mucho la atención porque me llamó un estudiante y me dice, Velasco fue un comunista. Le digo, no, fue un nacionalista. Pero entonces busqué su dirección, encontré, lo volví a llamar y dije, ¿sabes qué? Si Velasco no hubiera hecho propietario de las tierras a tu papá, tú obrero. Nunca. Entonces, una reforma hizo que cambiara. Imagínense ustedes, las personas de Incahuasi votaron por Pedro Castillo, se acordaron de Velasco. Porque antes de la hacienda ellos no podían estudiar, porque antes de la hacienda no habían escuelas, porque antes de la hacienda los traían como animales. Después de la hacienda, la primera reivindicación ha sido ser docente, ser enfermera o enfermero técnico, y hoy hay una economía flotante muy fuerte que está generando el desarrollo del pueblo de Ferreñafe. Muchos negocios que están en los pueblos jóvenes son de incahuasinos, y ese es un capital. Entonces, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si la hacienda Mamape, el señor Soane, no le entrega a sus trabajadores? El 99% de los hijos de la hacienda Mamape tienen sus negocios, son profesionales y han mejorado su estatus. Eso es el cambio, señores. Hay necesidad de apostar por el cambio, ¿no? Profesor, hoy en día se está hablando ya de la segunda reforma agraria planteada por Pedro Castillo. Definitivamente, si uno se comienza a ver en el tema de agro, lógicamente tenemos es el problema del agua en el Perú, el problema de la asociatividad en los agricultores, el tema de buscar mercados, el tema de infraestructura, el tema de represas de agua. Tenemos productos como la uva, los arándanos, las paltas, que son los productos estrella hoy en día en el Perú, y se está exportando cerca de 7.000 millones de dólares en el Perú. Entonces, la pregunta es, si bien es cierto, se ha planteado, y menos mal que Pedro ya aclaró que es la no expropiación, y la gente un poco como se ha dicho, caramba, menos más porque no me van a quitar las tierras, pero yo pienso que si bien es cierto, ya lanzó la idea, no se ve todavía hilvanado en cómo se van a ir dando las cosas, y creo que eso es un poco como que está fallando en ese sentido. ¿Cómo usted ve esta propuesta lanzada por el gobierno actual? Hay muchas personas que supuestamente son los que han tenido poder o tienen poder en Ferreñafe y han sido los terratenientes. En un estudio que estoy terminando, demuestro cómo estos señores eran comerciantes y Bolívar le da la tierra de la comunidad campesina Santa Lucía de Ferreñafe. La regala, de acuerdo a la Constitución de 1824. ¿No? Y luego, las tierras. Entonces, cuando se descubra esto,
ustedes van a ver que lo que hizo Velasco no es más que una justicia, porque lo que Bolívar le dio a esos comerciantes que se volvieron terratenientes en Lambayeque y en todo el Perú, Velasco les quitó, salvo los empresarios agrícolas. Entonces, cuando Pedro Castillo plantea... Profesor, antes que culmines, y ya que está en el tema de Ferreñafe, ahorita me venió la idea porque yo conversé con el señor Cornetero Chapilliquén, camarada, y hablamos un poco sobre cómo se hicieron los ferreñafanos de grandes tierras. ¿Cuáles son los ferreñafanos que antiguamente tenían vasta cantidad de tierras acá en Ferreñafe? Tenemos Barragán, Muro, ¿cómo se llama? ¿Cómo se hizo los muros? Carmona. ¿Cómo los muros se hicieron de vasta cantidad de tierras aquí en Ferreñafe? Mira, sucede que hay un muro que participa en la independencia de Regidor. Ya. Y gracias a la Constitución de 1824, él tenía arrendadas tierras en la comunidad de Santa Lucía. Viene la Constitución de 1824 y le dan las tierras a él. Ajá. Igual los mesones no, porque son dueños de las haciendas, ¿no? Uh-huh. Igual Arenas, ¿no? Arenas. Uno de sus antecesores de los Arenas, como León del Norte, un guerrillero en la época de la Montonera. Eso también le dan tierra, ¿no? Carmona, no, Carmona compra tierra. Compra tierra a un indígena, ¿no? Todo un conjunto de historias sobre esto, pero no se puede probar nada, ¿no? Ajá. Ese es el gran problema, porque la historia se trabaja con documentos, ¿no? Profesor, el señor Cornetero, hoy en día todos los ferreñafanos nos quejamos que las obras no se concluyen, hoy en día los ferreñafanos nos quejamos que hay cantidad de tierra, que hay cantidad de baches, que las piezas están mal construidas. Me contaba el señor Cornetero, me decía, no sale un ferreñafano, ¿no? Decía, no veo todavía sus palabras que me dijo, pero me dijo, antiguamente, cuando a un ferreñafano no le gustaba su alcalde o alguien que lo estaba dirigiendo, simplemente se paraban haciendo acción de protesta, cerraban, encadenaban la municipalidad y simplemente no lo dejaban entrar. Y hacían muchas, digamos, se levantaba el pueblo en sí. Camarada inclusive me contó un día que cuando se iba a poner la luz eléctrica acá en Ferreñafe, se iban a llevar los motores cuando era en esa época el alcalde Héctor Aurich. Sí. Inclusive ya se lo llevaban, pero no teníamos la luz eléctrica y camarada se echó ahí en el camión que se llevaban ya los motores para que simplemente no se lo llevaran. Y Ferreñafe, menos mal que se quedó con los motores aún porque no teníamos la luz eléctrica. Pero ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué ya no somos tan aguerridos como éramos antes? Porque hoy en día todo el mundo se queja, pero inclusive más, hasta yo lo hago, ¿no? Yo lo he hecho hasta cierto tiempo, te quejas, pero te quejas por redes, y si dicen, bueno, ¿sabes qué? Salimos el pueblo a levantarnos, salen 4 o 5 y los demás no salen. ¿Qué pasa con nuestra sociedad hoy en día? Mira, el problema es imagen, pero no trabajamos la representación social. Trabajamos la imagen a través de los medios y basta nuestra vida con relación a la imagen, pero no es el problema, es decir, no buscamos una representación social. Es un fenómeno muy peculiar en la construcción de la conducta social. Se construye porque es un educativo que nos arrocena, nos vuelve dóciles, no nos permite pensar. Pero volviendo para el caso de la reforma agraria plantea varios ejes. El eje más importante es la pequeña propiedad. El 82.5 de lambayecanos tienen pequeña propiedad. Entonces, la propuesta del Banco Mundial, que no es una propuesta de izquierda, es una propuesta de izquierda, de derecha, de todo, ¿no? La propuesta del Banco Mundial tiene un trabajo sobre cómo desarrollar
la pequeña propiedad, ¿no? Entonces, algunas cosas pueden adecuarse, otras no. Pero el gran problema de la pequeña propiedad aquí en el Perú es que esta pequeña propiedad tiene que trabajar en 3 segmentos. El primer segmento es una agricultura orgánica. El segundo segmento es que esa agricultura orgánica tiene que desechar todos los insecticidas, pesticidas. Y el tercer elemento es que a partir de ahí puede organizarse y exportar. Alguien me puede decir, pero eso es cooperativas. Sí, pero es otra forma de cooperativa, que ya la tenemos, ¿dónde? En San Ignacio. En San Ignacio hay productores y los productores que trabajan con el café orgánico están alrededor de una cooperativa que tiene 3 cosas. 1, los capacita. 2, hay un control de cultivos. 3, todo lo que producen lo cogen y lo venden. Pero si el agricultor usa insecticidas o pesticidas, simplemente lo sacan. ¿Por qué? Porque en el mercado no aceptan esto, y cuando descubren que alguien en su lote ha usado pesticidas o insecticidas, ellos no dejan de lado una parte, sino lo dejan de lado a la empresa, ¿no? Por ejemplo, somos el primer productor de mango. Qué interesante sería comenzar a sembrar mango entre los pequeños productores para mejorar esa producción agraria. Pero hay otro caso, que esa pequeña producción agraria es la que nos ha permitido contrarrestar el hambre que genera el COVID. ¿Por qué? Porque simplemente hemos tenido de Batangrande, de Guanabal, etcétera, desde plátanos de freír hasta choclos, y todos los días encontramos choclos que hay una gran producción, muy baratos, ¿no? Entonces, esa es una producción agrícola. Pero ¿qué es lo que está haciendo la alcaldesa y qué están haciendo los alcaldes? Simplemente a esos campesinos que siguen vendiendo, como son informales, los sacan. El otro problema, y este es problema porque no lo trata la segunda reforma agraria, es la agricultura de exportación. La agricultura de exportación es fundamental, es básica, ¿no? Y gracias a la agricultura de exportación hemos descubierto que la tierra que aparentemente no produce es productiva. Pero ¿sabe qué está haciendo los gobiernos regionales del norte peruano, el de Lambayeque, y los gobiernos municipales? Antes de la pandemia existían 22 urbanizaciones. Hoy día 74 urbanizaciones, destruyendo tierras agrícolas que han demorado 3 millones de años en ser productivas. Entonces, mientras vienen los chilenos y los israelitas y comienzan a excavar pozos y comienzan a sembrar en arena, nosotros estamos destruyendo la tierra productiva con agua de regadío. Con agua de regadío. Imagínate. O sea, eso, discúlpale, es ser animal. Porque eso no se hace. Tenemos el 1.5 de tierra agrícola y le estamos destruyendo. Estamos destruyendo nuestros bosques. Los campesinos de Marayhuaca, los campesinos de Incahuasi están forestando. Imagínense. Y no tenemos una política de forestación. No la tenemos, ¿no? Entonces, no hay nadie que te diga, tenemos unos 6 millones de soles, que eso es lo que necesitamos para forestar desde la parte superior la cuenca del Valle de Saña, Chancay, La Leche, Olmos, Motupe, Cajajal. Las cuencas agrícolas. Con eso vamos a evitar un poco el calentamiento global. Entonces, tenemos un sinnúmero de problemas que están ligados a la agricultura y que el gobierno simplemente, algunos los ha tocado, pero otros los ha dejado de lado, por ejemplo, como es la gran empresa agrícola. ¿Por qué nos interesa eso? Porque deben de estarnos escuchando, en la gran empresa agrícola el 69% de trabajadores son mujeres. Y esas mujeres, muchas de ellas solteras, madres solteras, han mejorado su casa, tienen
lo primero que han comprado ha sido frigider, cocina y lavadora, ¿no? Y su equipo de sonido. Y para Navidad y Año Nuevo se compran sus 3 cajas de cerveza. Entonces, claro, que esa es su visión, ¿no? Pero eso es algo que nos ha dado la gran empresa agrícola. Pero ¿qué es lo que sucede? Esa gran empresa agrícola, si Pedro Castillo y en esta nueva reforma agraria comienza a conversar, se puede dar el reglamento de la ley de reforma agraria, de la ley de fomento agrario que está en el Congreso. Y esa ley debe permitir subir para esas zonas de 40 soles a 60 soles, lo que mejoraría la situación económica. Imagínate, muchas personas se oponen a eso y son más pobres que esas personas que trabajan. Y dicen, no hay trabajo, pero ahí hay trabajo, señores. ¿Qué es explotación? De hecho, ¿qué es explotación? Pero imagínense esa gran creatividad de la mujer lambayecana y torreñafana que con este poco dinero, en lugar de tomárselo, lo invierte en sus hijos. Pero ¿cuál es el problema? Deja abandonados a sus hijos y ahí hay un problema emocional muy fuerte que no lo estamos viendo. ¿Qué va a suceder? Mi prognosis es que muchos de esos niños van a ser niños con problemas que posiblemente algunos terminen en la cárcel. Entonces, ahí tenemos un problema que debe de invertir gobierno regional, municipalidad, no dando charlas, sino contratando a un sistema de tutoría educativa y emocional. Porque el problema no es darle una charla al profesor, es ir a eso y abrir las escuelas para que las escuelas no funcionen solo en la mañana, sino las escuelas, como muchos de esos niños, sus madres están fuera y llegan a las 4 de la tarde cansadísimas, que los niños hagan sus tareas ahí, que coman ahí, etcétera. Para eso están los comedores populares. Eso significa repensar el proceso educativo. Profesor, ya para cerrar el tema es, ¿cómo visora usted los próximos 6 meses de Pedro Castillo? Si bien es cierto, hay muchas personas que todavía no congenian con su programa, ¿cómo lo avisora a Pedro Castillo con sus planteamientos que ha dado? ¿Cómo lo avisora que va a estar la prensa de aquí unos 6 meses? ¿Cómo lo ve a Pedro Castillo en 6 meses de aquí consecutivos en el Perú? Mira, el gran problema de Pedro Castillo es que él está dentro de un partido aluvional, como todos los partidos. Y este partido aluvional quiere su cuota de poder. Entonces, no tiene una visión de nación. Es bien interesante lo que ha hecho Adulto. Trabajar con Pedro Castillo, darle sus cuadros técnicos que me parece muy bueno. Pero el problema es que mientras se mantenga esa visión, el problema de los conflictos va a continuar. Por ejemplo, no nos han dicho nada sobre el narcotráfico. El Perú es el primer productor de cocaína en América Latina y el tercero en el mundo. Y no tenemos cárteles. Tenemos militares que se pelean por ir al BRAE. ¿No? Ajá. Entonces... Profesor, y yo voy, en izquierda hay mucha gente preparada. ¿Por qué esa gente preparada no lo está acompañando a Pedro Castillo? Toda la gente está con Pedro Castillo. El gran problema es que la gente de izquierda está con Pedro Castillo. El problema es que no hay un adocenamiento. Es decir, todo lo que hace está bien, sí, está bien. No. Por ejemplo, yo te he planteado en este aspecto de la segunda reforma agraria, cómo hay un vacío, y el otro vacío es que falta un enfoque territorial y un enfoque de límites. O sea, no hay una visión territorial. Cómo se está destruyendo la tierra agrícola, ¿no? Entonces, además, aún no tenemos una propuesta, aunque lo ha dicho el ministro de Economía, una propuesta para equilibrar
las situaciones de buen vivir de las personas, ¿no? Entonces, el gran problema es que mucha gente de izquierda quiere colaborar, pero ¿qué es lo que sucede? El partido, como cualquier partido de derecha, quiere su cuota de poder y quieren estar ellos. Por eso es bien interesante escucharlo a Heredia y el comunicado de hoy día, donde dice que no van a respaldar al Parlamento, hoy día no van a respaldar el Parlamento y llaman a asambleas en todos los distritos para no apoyar listas. Entonces, este es un problema bien serio. La única manera como los partidos pueden mantenerse es haciendo alianzas políticas. Pues no hay partidos, son organizaciones de amigos, organizaciones de líderes autoritarios, etc. Yo creo que Pedro Castillo es una gran esperanza, una gran esperanza de cambio. Y como te decía al inicio, si esta gran esperanza de cambio no da resultados, las personas, porque lo que vemos es el sector pequeño, que se cree el sector medio, ¿no? Pero si tú vieras en las redes de los de Penachí, de los Cañari, de los Incahuasi, es otra visión, ¿no? Sí, sí, es otra visión. Sí, entonces, tenemos no dos Perú, tenemos varios Perú, varios Lambayeques y varios Farreñafe. Y el mejor ejemplo, en Farreñafe la gente del centro piensa de una manera, las personas de los pueblos jóvenes piensan de otra manera, pero pasas la acequia grande y encuentras a personas de Incahuasi que piensan de otra manera. Pasas Pueblo Nuevo y encuentras a personas de raíz piurana que piensan de otra manera, ¿no? Entonces, cada uno de ellos con diferentes visiones. Lo que sucede es que nos construimos nuestra visión a partir de los que dicen nuestros amigos que están en el Facebook y muchas veces no procesamos la información de los medios de comunicación. Exactamente. Hoy día, un motociclista del Señor de la Justicia me dice: pese a todo, persiste la esperanza. Y yo voy a seguir pensando que mi situación va a mejorar. Entonces, imagínense, algunos que no tenemos nada, nos preocupan los cambios que no nos van a solucionar lo que no tenemos. Otros que trabajan día a día están pensando que todavía hay esperanza para mejorar nuestro status quo. ¿Que puede mejorar? Sí. Y yo soy de esa impresión. Profesor Julio César, muchísimas gracias. El tiempo nos ha ganado. Gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí en el programa Bajo la Lupa. Y efectivamente, la idea es esperanza, la idea es tratar de contribuir para hacer las cosas bien hechas en el Perú. Necesitamos la unidad, no necesitamos dividirnos. Creo que el mensaje de Julio César Sevilla ha sido muy claro, muy enfático, y sobre todo pues la unidad, pensar todos en conjunto, pensar todos en un bien común, pensar siempre en que no haya desigualdades. Eso necesitamos los peruanos, no necesitamos más divisiones. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo en vivo. Queda disponible todo lo que este programa se va a colgar también en nuestro canal YouTube, como Bajo la Lupa con Ricardo Céspedes. La próxima semana tenemos a Natán Nadramija. Él es un analista político, él es un economista que escribe en Diario Gestión, en La República, en Lima. Lo vamos a tener en una conversación Zoom. También tenemos a Mili Tejada y desde Argentina también tenemos a Chinda Brandolino. Muchísimas gracias. Permiso.